Ok, buenos días. Ahí me escuchan, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, vamos a estudiar algo hoy muy interesante y muy a tono con la semana que está empezando. Vamos a ver un poquito acerca de la responsabilidad por la muerte de Jesús. ¿Quién fue el responsable verdaderamente? Y bueno, pues es interesante. Vamos a leer un versículo de la palabra y sobre él vamos a ir avanzando en esta plática. Dice en Juan 10:18, nadie me la quita. Está aquí contexto. Está hablando el Señor Jesucristo acerca de su propia vida. Y él dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Fue algo voluntario. Eh, Dice, nadie me la quita, sino yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eh, Jesús mismo tiene el poder, él pudo, fue un acto voluntario. Entre paréntesis te pongo por amor, ¿verdad? Pero bueno, eso fue en la esfera divina. Pero quiero decirte que lo natural, de hecho, mucha gente ha manejado siempre que los judíos son malos porque ellos fueron los que crucificaron a Jesús, ellos fueron quienes lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Bueno, a lo mejor adelantándome un poquito y empezando por la parte final de la plática, de la enseñanza, había un propósito divino para todo eso, ¿verdad? Para que se cumpliera el plan de la redención. Bien, pero naturalmente o humanamente hubo varios factores. Entre ellos, pues claro, ¿verdad? Judas pues número uno, ¿verdad? Quien traicionó ese Judas, hombre. Y luego, pues los sacerdotes, wow, ellos también traían ahí un pleito en contra de Jesús. Pilato como gobernante también tuvo que ver ahí mucho. Una multitud de gente descontenta, incitada principalmente por los sacerdotes, ¿verdad? La multitud esa, te digo, podemos entender que hubo ahí una manipulación de las masas. Los soldados también tuvieron que ver porque eran unos hombres pues tremendos, ¿verdad? Fue una parte importante del drama todos estos personajes. Pero ¿qué motivó a cada uno de ellos? ¿Qué hizo que los incitó a participar tan directamente de esta situación de la muerte de Jesús, de llevarlo a ser crucificado? Bueno, pues lo primero que podemos ver es que Judas fue movido por la codicia y algunos de nosotros hasta podríamos mover la cabeza, ¿no? Ay, este Judas tremendo, qué bárbaro, hombre, qué codicioso. Lo entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Quiero recordar que ese fue el pago que le dieron a él. Entonces Judas fue movido por la codicia, los sacerdotes por la envidia de ver que Jesús tenía mucha gente que estaba siendo impactada por él, muchos allegados, muchos lo estaban siguiendo. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Pues que se les iba a venir abajo el negocio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ellos estaban perdiendo adeptos, estaban perdiendo gente, pues ellos veían eso como, además de un medio de sustento, acuérdense que los sacerdotes pues querían ser vistos, querían ser ellos ellos eran los protagonistas de todo lo que estaba pasando en cuanto a las cuestiones religiosas. Entonces ellos le tenían envidia a Jesús. Interviene Pilato también en esta circunstancia, humanamente hablando, ¿verdad? Ya dijimos que hay un propósito de Dios para este sacrificio, pero Pilato también tuvo que ver como gobernante en ese tiempo, como el pueblo romano que tenía subyugado a los judíos. Pilato tiene la circunstancia de que tiene miedo de que se le venga encima un golpe de Estado, que tenga problemas políticos con los judíos, y entonces por eso accede a lo que la multitud enardecida por la histeria colectiva, ¿verdad? Todos ahí se dejaron influenciar y con gritos y con circunstancias, toda la multitud pedía también que Jesucristo fuera sacrificado. Y entonces también la multitud, la gente tuvo que ver ahí.
en esta circunstancia de llevar a Jesús a la cruz del Calvario, al sacrificio. Y pues los soldados, ¿verdad? Gente insensible y gente muy dura que le pusieron de su cosecha porque además de haberlo martirizado tanto, pues seguían ellos dándole más en el camino hacia el monte de la Calavera, hacia al Calvario, al monte Calvario, donde donde iba a ser sacrificado, soldados insensibles. Igual en cada una de las circunstancias, soldados insensibles, multitud histérica, Pilato miedoso, eh, sacerdotes con envidia y Judas avaricioso, ¿verdad? Codicioso. Qué cosas tan tremendas. Pero la verdad es que yo pienso que la enseñanza de hoy o la plática de hoy nos quiere hablar de que esas cosas o esas circunstancias pues no están tan lejanas de nosotros. Muchos de nosotros tenemos que batallar con la codicia, con la envidia, con el miedo, con una multitud enardecida, con la insensibilidad, en este caso de los soldados, pero a veces nosotros somos esas personas insensibles para las cosas de Dios. A veces nos dejamos mover por la multitud en una histeria colectiva. A veces tenemos miedo de lo que la gente pueda decir de nosotros, o a veces queremos ser nosotros los protagonistas y que se nos vea a nosotros, y queremos dejar a Jesucristo como segundo término, ¿verdad? Como hacían los judíos que oraban en las esquinas para ser vistos, y ellos eran los que querían ver. Y también vemos la codicia, ¿verdad? El dinero, cómo mueve a Judas a traicionar a Jesús. Y todas estas circunstancias llevaron a que Jesús, por medio de los sacerdotes, lo entregaron a Pilato, que era el gobernante, y Pilato lo entregó a la a la voluntad de la muchedumbre, y la muchedumbre en histeria, influenciada por el Sanedrín, por los sacerdotes que querían pues eliminar a Jesús, fueron quienes promovieron el sacrificio. Entonces los sacerdotes llevan a Pilato. Pilato lo entrega a la muchedumbre y la muchedumbre lo lleva al sacrificio. Si te fijas que humanamente hubo muchas cosas que se entremezclaron y que son interesantes e importantes de apreciar y de ver. Quedamos, y déjame repetírtelo, porque a mí se me hace como que es un punto muy importante que a veces lo pasamos muy por en alto, pero la envidia, perdón, la codicia llevó al Señor Jesús al sacrificio. Eh, la codicia de Judas, ¿verdad? Eh, la, la, la culpa de cada uno de ellos es puesta de manifiesto por estas circunstancias: avaricia, envidia, histeria colectiva, insensibilidad de los soldados. Todo eso son aspectos que tenemos que tener mucho cuidado de no estar siendo partícipe de ellos, porque al final de cuentas nos llevan a algo que no es agradable. En el caso de lo que estamos estudiando, pues el sacrificio de Jesús. No quiero decir que tú y yo lo llevemos al sacrificio, Él ya se sacrificó una vez y para siempre, pero cuando tenemos nosotros por nuestra parte estas características de codicia, de envidia, de miedo, de insensibilidad, estamos siendo alguien que no tiene la postura correcta delante de Dios, que está dejando llevar por cosas que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios, y así traicionar o renunciar a lo que Dios nos ha enseñado, a ser mansos y humildes, y además a ser íntegros a lo que creemos y en lo que entendemos que nos da vida y nos da vida en abundancia. Híjole, qué tremendo está esto. Fíjate, los sacerdotes lo entregan al gobernante. Los sacerdotes eran movidos por una serie de circunstancias que acabamos de ver, pero principalmente era la envidia de perder ellos pues adeptos, ¿verdad? En Juan 10, 18 dice que a Jesús nadie le quita la vida, él solito la dio. Sin embargo, eso pasa en la esfera espiritual. En la esfera natural ya acabamos de ver varios elementos, pero ahora déjame decirte a ti cómo es posible que tú y yo podamos poder distinguir. Aquí en Gálatas 2:20 dice algo que a mí me llenó mucho, dice:
Pablo está hablando acerca de Jesús y les dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, de repente parecería una contradicción. Acabamos de ver que hubo varios factores que llevaron a Jesús al Calvario, ¿verdad? A la crucifixión, vaya. Pero resulta que no. Resulta que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, así como dice Pablo, se dio a sí mismo por mí, se entregó a sí mismo por mí. Y lo leímos al principio de esta plática en Juan 18, donde dice que Él tiene poder para, eh, para poner su vida y para volverla a poner, porque en la esfera, ahí viene la contraparte o la parte divina, la parte espiritual que quiero que quede clara, que me toca explicarte. Jesús se dio a sí mismo por ti y por mí. Dios tenía contemplado esto, porque en Juan 3:16 el mismo Dios nos revela, como dice ahí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo voluntariamente. Y Jesús se entregó a sí mismo voluntariamente. Y Jesús tiene poder para poner su vida por nosotros. Entonces, espiritualmente hablando, en la esfera divina, Jesús hizo algo voluntario. En la esfera natural parecería que operaron muchos factores, los que acabamos de ver hace un momento, para que él fuera llevado a la cruz del Calvario, pero él estaba dando su vida por ti y por mí, para perdón de nuestros pecados, para redención nuestra. Redención. Una vez nos ponía un ejemplo muy interesante. Iván Paz nos decía, nuestro pastor nos decía, hagan de cuenta que hay muchas ovejitas ahí en un campo y alguien dice, a ver, tomo esta y la saca de ese lugar y la pone en otro lado y paga por ella. Jesucristo pagó por ti y por mí con su sangre preciosa y nos redimió, nos rescató, nos sacó de una vida incorrecta, de una vana manera de vivir y nos puso sobre la roca firme que es Jesucristo. Entonces ocurrió esto en el ámbito divino, en la esfera espiritual. Jesucristo se dio a sí mismo y derramó su sangre en la cruz del Calvario. De hecho, murió para perdón nuestro, pero dice que él también tenía poder para volver a tomar su vida. Dice, voy a releerte el versículo 18 de Juan 10. Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. ¿Verdad? Un acto voluntario para que tú y yo fuéramos beneficiados y fuéramos salvados. Tengo poder para ponerla. Y dice, y tengo poder para volverla a tomar. Ahí nos habla de que Él resucitó al tercer día, según las escrituras, y se cumplió todo lo que estaba profetizado acerca de Él, hasta el más mínimo detalle. Y eso fue un acto voluntario, un acto que en la esfera divina se estaba cumpliendo. Acuérdate que ni aun los discípulos de Jesús estaban pudiendo comprender al 100 qué estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Pero Jesús ya les había explicado que era necesario que Él fuera a ese lugar para que padeciera mucho a manos de los sacerdotes y fuera crucificado y muerto. Él les había avisado, fue cuando Pedro le dijo, no permitas que tal cosa te acontezca, y según él empieza a aconsejar en su sabiduría humana, y Jesús le dice, apártate de mí, porque esos no son pensamientos de Dios. Bueno, pero me regreso. Estaba ocurriendo el acto voluntario y divino de dar su vida por ti y por mí para salvación nuestra, para perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, yo creo que esto es comprender cuán grande es el amor de Dios, más grande que nuestros pensamientos, más profundo, más alto que todos los cielos y más profundo que el mar más grande. Eh, Tú y yo debemos de entender que hubo ahí un acto en donde se estaba llevando de manera natural y hubo otro acto aún más grande que estaba cubriendo todo eso porque Él, nuestro Dios Jesucristo, se estaba dando a sí mismo
para que el acto, para que su gracia, para lo que estaba haciendo, lograra que tú y yo fuéramos redimidos por Dios, perdonados nuestros pecados, limpiados de toda maldad. Y todavía nos queda una perspectiva más por comentarte, y esa es que Dios mismo ya había autorizado, que Jesús ya había contemplado, ya lo tenía dentro de lo que él podía ofrecer por la humanidad para perdón nuestro. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, otra vez voluntariamente, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 16 dice palabras más, palabras menos, porque no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por su Hijo, y todo esto como un acto voluntario. Entonces, ¿quién fue la responsabilidad de la muerte de Jesús? Por un lado, estas personas humanamente hablando, Judas, los sacerdotes, la multitud enardecida, Pilato, los soldados romanos, pero por otro lado, fue un acto voluntario de parte de Dios para que nosotros fuéramos salvados y se hicieron paralelamente, pero obviamente, mis hermanos, que por revelación, y debemos estar muy, muy agradecidos con Dios, porque no hubiera habido nada que pudiera redimirnos a nosotros, que pudiera salvarnos, que pudiera haber hecho que nosotros fuéramos perdonados de todo lo mal que habíamos hecho, sino solamente la muerte de Jesús. Ningún sacrificio, ningún becerro, ninguna palomita, ningún borreguito, por muy perfecto que hubiera sido, hubiera podido cargar con todos los pecados de toda la humanidad. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que es un prodigio, es una maravilla, es algo que Dios hizo, es la gracia de Dios otorgada para ti y para mí. Y déjame hacerte referencia de algo que puede bien hacernos meditar un ratito. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el último versículo, cuando ya se va a despedir de ellos, les dice que, déjame mejor buscarlo, porque luego le añado o le pongo, y eso no, ahorita quiero que sea lo más literalmente posible. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, o sea, esto que hizo, el sacrificio para redimirnos, eso Pablo le dice a sus discípulos, dice, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo, punto número uno, luego tiene una coma y dice, el amor de Dios. Entonces ya van dos cosas, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, y lo dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Sea con todos vosotros estas tres cosas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. No cabe duda que la muerte de Jesús vino a traernos nosotros esa gracia, ese acto del Señor Jesucristo por amor a nosotros, nos permitió nosotros que fuéramos perdonados. Pero el amor de Dios lo permitió, lo contempló desde un principio, porque recuérdate que en la antigüedad se hacían muchos sacrificios para estar a cuentas con Dios, pero eso no era suficiente, cada vez tenían que hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y Dios, como vio que la humanidad pues no lograba ponerse a cuentas con Dios, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y entonces, mis hermanos, este acto que acabamos de analizar o acabamos de platicar, en donde intervinieron unos factores humanos, pero a la par se estaban llevando a cabo un evento espiritual, un evento divino muy, muy grande, que es la redención de ti, de mí, nos faculta a ti, de mí, a ti y a mí, para estar a cuentas con Dios, para estar redimidos, para estar como Dios quiere que estemos. Pero Dios, por medio del apóstol Pablo, nos muestra, ya lo vimos en Gálatas 3:20, que Él se dio a sí mismo por nosotros. Bueno, ok, gloria a Dios, gracias Padre, te lo agradecemos infinitamente, pero ahora Dios nos hace conscientes que la gracia de Dios Jesucristo ya está con nosotros, que el amor de Dios ya fue dado y nos falta, dice ahí, la comunión del Espíritu Santo.
Y de lo más básico que nosotros debemos hoy recordar es que la comunión se refiere a comunicación, se refiere a interacción, se refiere a un receptor, un transmisor, un receptor y en medio un mensaje para que se lleve a cabo esa comunicación. No se está hablando de otra cosa, sino que técnicamente de lo que es una oración, de hablar con Dios. Entonces Dios nos recomienda o nos recuerda que ya está la gracia de Jesucristo, ya está el amor de Dios. Ahora nosotros debemos de encargarnos de la comunión, de la comunicación con Dios y ser nosotros esos transmisores, los que transmiten un mensaje, transmisor, mensaje y receptor, y Dios escuchándonos. Y en su gracia y en su misericordia, Dios permite que nuestra comunicación con Él sea interactiva, porque Él también nos habla a nosotros, nos da un mensaje y nosotros lo recibimos. Si no es verdad, entonces tú dime por qué cuando estás orando empiezas a sentir una paz de Dios, empiezas a sentir el abrazo de Dios. Hay quien se conmueve hasta las lágrimas cuando siente esa paz de Dios, porque la comunicación está llevándose a cabo en su más plena expresión, en su más hermosa manera de ser. La oración es una comunicación con Dios y esa nos toca a nosotros. La gracia ya está dada, lo hizo Jesucristo. El amor de Dios está manifestado cuando dio a su Hijo y la comunión del Espíritu Santo que nos invita el apóstol Pablo, que nos recomienda el apóstol Pablo a llevar a cabo, es la comunión con el Espíritu Santo, comunicarnos con Dios. Yo te animo en el nombre de Jesús a que te estés comunicando continuamente con Dios. Mañana, tarde o noche, acabo de escuchar algo muy interesante. Alguien decía que necesitaba unas pastillas para curar algún malestar, algún mal. Y esta persona tomó la palabra y dijo, lo que necesitas es a Jesucristo en la mañana, en la tarde, en la noche y al amanecer y a todo el tiempo. No necesitas tanto las pastillas. Gloria a Dios por lo natural, pero estamos viendo que paralelamente y más importante ocurren cosas espirituales. Entonces necesitamos a Dios, necesitamos al Señor Jesucristo, necesitamos la comunión con Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos, y entendamos pues que la responsabilidad de la muerte de Jesús intervinieron algunos factores, pero también intervinieron algunos divinos, algunas cuestiones divinas, algunos elementos divinos, pero esto, divinos o espirituales, quiero decir, pero esto fue con el propósito de que tú y yo fuéramos redimidos, salvados en el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo. Entendemos y sabemos, Dios, que el ejercicio de sacrificarte en la cruz del Calvario nos sirve a nosotros este día, porque ese sacrificio fue una vez y para siempre. Te lo agradecemos, Padre. Sabemos que por medio del sacrificio nosotros hemos sido salvados, hemos sido redimidos, Padre. Y hoy tomamos valedero para cada uno de nosotros ese sacrificio. Y te damos gracias, Padre, porque entendemos que por puritita gracia, por creer solamente, somos beneficiarios, Padre, de que tú seas Dios quien llevó a cabo ese sacrificio que nos sirve a nosotros. Hoy lo tomamos y te lo agradecemos, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios, gracias, Señor Jesucristo, por tu gracia. Gracias, Dios, por tu amor. Y Espíritu Santo, permite tengamos comunión contigo continuamente, Padre. Sí, Señor, te hacemos estas peticiones, mi Dios, apelando a tu amor y a tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Señor, asimismo hoy ponemos las necesidades de todos y cada uno de las personas que estamos en este devocional y aún, papito, cada familia representada, hoy la levantamos hasta el trono de gracia, hasta el trono de misericordia, para que se pueda obtener ese oportuno socorro de parte tuya, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sí, Dios, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, papito. Tu socorro oportuno para cada una de las familias representadas, completitas, Padre, desde los más chiquitos hasta los más grandotes. Bendice, papito, de manera prodigiosa, milagrosa, maravillosa. Sí, Señor,
También aprovechamos, Padre, para poner en tus manos la vida y salud de nuestro pastor, Iván Valdés Pichardo, de Martita, de Santiago, de Renatita. Sé tú con ellos, Padre. No permitas, Dios, que nada malo acontezca. Aún, Señor, de mejor manera pon alrededor de ellos ángeles, mi Dios, guardando su entrada, su salir, su diario caminar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque ahorita estamos nosotros enunciando hacia ti un mensaje y tú lo estás recibiendo, Padre. Y tú nos contestas, Dios, con otro mensaje y nos inundas de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios, gracias. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque entendemos y sabemos fielmente que no le estamos hablando al aire, que te estamos hablando a ti, Padre, y te agradecemos este prodigio, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén.